Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga Me volveré el soberano del inframundo. Continuando con la historia, se había iniciado la misión, la cual tiene por nombre salvar el reino de la amenaza y derrotar al enjambre de insectos. Todos los que se encontraban en ese sitio comenzaban a preguntar por qué estaban siendo teletransportados de nuevo. Incluso preguntaban qué iban a hacer y acaso aparecerían más monstruos. Uno de los jugadores se dio cuenta de que consigo se encontraba acompañándolo un civil. La chica de cabello rosa se encontraba preguntando por qué la habían dejado a ella completamente sola y necesitaba que alguien la ayudara. El sistema de la misión comenzaba a mencionar que un enjambre había invadido, tenía que exterminar a los insectos esparcidos por todo el castillo y evitar que se acercaran a la princesa. Vemos como el prota también se encontraba con una civil y esta ya había comenzado a realizar sus primeros ataques. El prota comenzaba a preguntarse si acaso los habían asignado en parejas y era para incrementar la dificultad o algo similar. La chica le gritaba al prota que al parecer habían bichos en el techo. Preparándose para atacar, el prota comenzaba a pensar que aunque habían demasiados insectos no son para nada difíciles de enfrentar, ya que después de todo son los de nivel más bajo entre los monstruos. La chica le decía al prota que no parecía tener fin, mientras que este comenzaba a pensar que ya que se trataba del juicio divino no le daba buena espina. Y es como si algo inesperado fuese a suceder en cualquier momento. El pincel por otro lado se encontraba gritándole al prota que tenía que dejar de sobrepensar y solamente tenía que quemarlos a todos. El prota comenzó a pensar que ni siquiera se había dado cuenta de que esa herramienta que puede transformarse tiene la capacidad de reducir el consumo de maná, y además el poder mágico a su disposición había incrementado considerablemente. Mientras los insectos se lanzaban a atacarlos, el prota le gritaba a la chica que tenía que colocarse detrás de él, a lo que esta última rápidamente acató la orden del prota. El prota, al sentir a la chica pegada a su cuerpo, le gritaba a esta que se encontraba demasiado cerca y por eso no podía moverse cómodamente. La chica terminó disculpándose con el prota. Mientras que observamos cómo el chico se encontraba acabando con todos y cada uno de los insectos, pero justo detrás del prota se veían dos siluetas. Inmediatamente el prota comenzó a preguntarse qué era eso, ¿acaso son esos dos hermanos aventureros otra vez? Se encontraba preguntando si ya habían exterminado su parte, entonces ¿a dónde iban con tanta prisa? El sistema comenzaba a mencionarle a todos los presentes que alguien había abandonado su posición y los insectos restantes tenían a todos como objetivos. La chica detrás del prota le gritaba a este que no dejaban de aparecer los insectos. El pincel le gritaba al prota que tenían que enfrentar a los insectos delante de ellos antes de poder enfrentar pérdidas humanas. El prota, mientras seguía peleando, comenzaba a preguntarse si acaso habían abandonado la batalla. Comenzando a maldecirlo, seguía pensando que los insectos se estaban multiplicando cada vez más. Y si tenían que proteger a los civiles mientras se enfrentaban a tal número de insectos, eventualmente serían sobrepasados. El sistema comenzaba a mencionarle al prota que la chica noble había perecido y el estudiante también había perecido. El prota, sorprendido por esto, se preguntaba si acaso ya había muerto alguien, mencionándose que había sido más rápido de lo que esperaba y comenzando a maldecir. El pincel, que se había transformado en un guante, le gritaba al prota que no tenía que contenerse, tenía que volarlos a todos de un solo disparo. Esto gracias a las llamas del inframundo que el prota había utilizado había acabado con una gran cantidad de insectos que se encontraban justo delante de él. Luego de haber acabado con un gran número de monstruos, el sistema le mencionaba a los chicos de esa área que el área había sido limpiada completamente, por lo cual su misión había sido completada. La chica, emocionada detrás del prota, le agradecía a este por haberla protegido, mientras que el prota le mencionaba que necesitaban ayudar al resto. Mientras corrían hacia otro sitio, el prota le mencionaba a su compañera que la razón por la cual los dividieron fue para subir el índice de mortalidad, y ahora lo primordial es ayudar a los sobrevivientes. Y si tenían muchas bajas, entonces no serían capaces de vencer al jefe final. La chica del cabello rosa se encontraba gritando por ayuda y preguntando si acaso quedaba alguien con vida, preguntándose si acaso no habría nadie que la pudiese salvar. Corriendo de los insectos, la chica se encontraba preguntando por qué era la única sin pareja. Observando a la chica, el prota se preguntaba si acaso no era ella la estudiante, pero entonces seguía con vida. Pasando por el lado de la chica, el prota le pedía a esta que rápidamente se colocara detrás de él, mientras que la chica le agradecía al prota porque alguien había llegado con vida a ayudarla. El prota continuó pensando que por ahora no pensaría en por qué sigue con vida, pero si mal no recordaba, su clase era mago de apoyo, lo que significa que los monstruos que la persiguen no han sufrido todavía ninguna baja. Utilizando su fuego del inframundo, el prota continuó pensando que no se contendría más tiempo, acabando con todos los monstruos que se encontraban persiguiendo a la chica. La chica, confundida, le mencionaba al prota que realmente era fuerte y le preguntaba a este si acaso no había perecido ya. Además, le preguntaba si acaso era un mago, ya que el poder que había desplegado era bastante increíble. La chica también le mencionaba al prota que acababa de quedarse sin maná. El prota le preguntó a la chica a qué se refería, ya que había recibido una notificación que decía que la chica noble, o sea, ella, había perecido. La chica le mencionaba al prota que ella había recibido una notificación donde varias personas habían perecido al mismo tiempo, y por esa razón terminó llevándose un susto de muerte. El prota, confundido, se preguntaba si acaso ambos habían recibido notificaciones del deceso de otros. Se preguntaba si acaso eso era... Comenzó a decirle a la chica que si su intuición es correcta, todos estaban recibiendo notificaciones de muerte.
La chica confundida le preguntaba al prota que por qué era algo como eso. El prota le respondía a su compañera que todo eso fue un truco para confundirlos y separarlos desde el principio para así poder engañarlos. Solo tenía que pensarlo un poco, si se enfrentaban a monstruos débiles pero numerosos y recibían constantes notificaciones de que sus compañeros habían perecido, entonces ¿cómo se sentiría? Mientras más compañeros continúen pereciendo, su voluntad se terminaría derrumbando rápidamente. La chica le mencionaba al prota que era bastante bueno analizando ese tipo de situaciones. El prota comenzó a pensar que es una locura y en una situación como esa sensación familiar al juicio divino, ¿acaso es ser una broma oscura? Recordando todo lo que sucedió en el pasado, el pincel al escuchar todo lo que pensaba el prota comenzaba a mencionarle que creía que no era una situación tan difícil de entender. Y son básicamente lo mismo, los juicios divinos varían en función del dios y su mitología. Pero en cuanto los aventureros se enfrentan a ello, lo terminan denominando como bromas oscuras, preguntándole al prota si algo como eso tenía más sentido para él. El prota comenzó a pensar que entonces eso significaba que ese portal no sería sencillo, y definitivamente había algo más. El sistema del prota le mostraba una ventana de misiones, la cual le mencionaba a este que tenía que sobrevivir hasta el final. El prota emocionado se encontraba mencionando que se trataba del sistema, mientras que el pincel le mencionaba al prota que finalmente los había reconocido y era bastante cansado, preguntando si acaso tenía algún plan en mente. El prota le mencionaba a las chicas que tenían que encontrar al resto de supervivientes y ellas dos tenían que emparejarse, mientras que él iría por otro sitio solo a buscar. Inmediatamente una de las chicas le mencionaba al prota que estaba bien y tenía que tener mucho cuidado. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba corriendo por el castillo pensando que esos dos habían abandonado la misión y se fueron por ese sitio, así que si no se equivocaba estaban buscando la sala del jefe. Pero, ¿en dónde se encontraba esa sala? Llegando a una habitación, el prota observó a dos chicos que se encontraban sin vida tumbados en el suelo. Comenzó a pensar si acaso no se trataba de ellos dos. Comenzando a enfurecerse, el prota se preguntaba si acaso habían perecido a causa de la avaricia ajena, recordando lo que le había pasado en la mazmorra antes de que fuera acabado. En ese instante algo terminó llamando la atención del prota. Eran los gemelos que se encontraban peleando con una gigantesca e imponente criatura. El prota no se podía creer lo que estaba observando. Uno de los hermanos le mencionaba al otro insultando lo que casi le daba, mientras que su hermano terminaba disculpándose con este. Uno de los hermanos se dio cuenta de que alguien los estaba observando, preguntándose si acaso era en serio, ¿qué hacía ese tipo en un sitio como ese? Rápidamente le gritaba al prota que el botín del jefe le pertenecía a ellos y solamente tenía que quedarse allí y no tocar nada, preguntándole si acaso estaba de acuerdo. Pero la expresión en el rostro del prota era una completamente diferente, pues el chico se encontraba muy furioso por todo lo que habían hecho. El prota comenzó a recordar lo que le habían dicho en la recepción. La chica se había disculpado con el prota y le mencionaba a este que el aventurero que buscaba había perecido en el lugar cuando llegó al hospital, por lo cual ya estaba desvivido. Colocándose la capucha, el prota le mencionaba a la señorita que lo podía entender y le daba las gracias por todo eso. El prota comenzó a pensar que hay muchos obstáculos para los aventureros en el nivel 10, y si no tienen poder ni recursos, entonces no podrían sobreponerse a ellos. Y muchas personas se quedan varadas en dichos niveles a causa de la división subjetiva de los botines entre los aventureros. Y esos hermanos que son bastante fuertes y tienen experiencia en combate, aún así incluso ellos necesitan el equipo necesario para sobrepasar el nivel 10. Y aunque la competencia sea dura, aún así tienen que hacer lo que sea necesario para quedarse con el botín. Pero por supuesto no debieron de utilizar la vida de alguien más como un escalón. Y ahora si ellos querían el botín, el prota se encargaría de arrebatárselos. Uno de los chicos había arrojado algo mientras le gritaba a su hermano que tenía que esquivarlo ya que ese era el golpe de gracia. El objeto que había arrojado terminó explotando cerca del monstruo, causando que este comenzara a desplomarse. El monstruo comenzaba a caer en el suelo y uno de los hermanos le gritaba al otro que tenía que apresurarse y terminar con él. Este era el menor, el cual le gritaba a su hermano mayor que estaba en ello, por lo cual tenía que calmarse un poco. Pero en ese momento algo llamaba la atención del chico y era el prota que venía acercándose lentamente hacia él. El chico le mencionaba al prota que se lo había advertido, pero si aún así tenía la intención de robarlos, pero en ese momento el prota dejó de escuchar lo que decía el chico. Por otro lado, vemos que el prota había transformado al pincel en un guante, mientras que este le preguntaba al prota si en serio lo haría. En serio, en ese momento no tenía que olvidarse que tenía 5 niveles menos que los chicos que se encontraban delante de él. El prota le mencionaba al pincel que no había problemas con eso, ya que utilizaría un tipo distinto de fuego. Y una vez que el jefe perezca, el portal se abriría de inmediato. En ese momento una puerta se abre y una sombra pasó a gran velocidad acabando con el monstruo jefe inmediatamente y dejando al aventurero completamente sorprendido. El sistema comenzaba a mencionar que la quimera insecto había sido derrotada y el caballero rana había sido reconocido como el héroe que había salvado al imperio, por lo cual la misión había fallado. Uno de los hermanos le preguntaba a su hermano mayor si acaso se encontraba bien. El prota se preguntaba si la misión había fallado y qué pasaba con el caballero rana, ¿acaso su aparición era parte de ese juicio? El hermano mayor furioso se encontraba preguntándole a la rana mientras la maldecía qué se creía que estaba haciendo. El prota rápidamente terminó llamando a la pantalla de atributos.
Al darse cuenta de lo que estaba observando, el prota le gritaba a uno de los hermanos que no tenía que subestimarlo, mientras que el chico ya se encontraba por encima del caballero rana a punto de atacarlo. El hermano menor se encontraba furioso gritando si acaso se atrevía a robarlos y llamando la atención de su hermano mientras utilizaba su habilidad convocando así una bala de fusión. El hermano menor se preparaba para arrojar su ataque mientras se encontraba gritando que tenía que derribarlo de un solo golpe. Y tanto el ataque como la patada de su hermano ambos se dirigían directamente hacia el caballero rana. Pero en ese momento el hermano mayor se dio cuenta de algo y era que una parte de su oreja había sido cortada. Para cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, todo su cuerpo fue cortado y reducido a simplemente pequeños trozos. El prota al observar esa situación pensó que realmente estaban acabados, mientras que el hermano menor se encontraba llorando por lo que le había sucedido a su hermano mayor. El prota se encontraba conmocionado por lo que estaba observando, mientras que el pincel le gritaba al chico que tenía que correr, preguntándole si acaso no lo había escuchado, pues si no corría de ese sitio terminaría pereciendo. El sistema le mencionaba al prota que la fuerza estimada de la rana caballero era superior a la suya, y la habilidad utilizada a corte triple había acabado con la vida del aventurero. La espada terminó blandiéndose 3 veces por segundo y cada golpe más veloz que el anterior. El sistema también le recomendaba al prota evitar el combate a toda costa. El prota se preguntaba confundido que había blandido la espada 3 veces por segundo, pero ni siquiera había visto el primer golpe. El hermano menor se encontraba por encima de la rana y se preparaba para atacarla, mientras le gritaba a esta que había acabado con su hermano y por esa misma razón la acabaría a ella. Pero antes de que el hermano siquiera pudiera realizar su ataque, el caballero rana rápidamente con su espada terminó acabando con su vida también. El sistema se encontraba otorgando una nueva misión, tenía que encubrir la verdad acerca de la rebelión y ganarse el favor de la princesa y ascender al trono como el héroe. El prota se preguntaba qué era lo que estaba observando ahora mismo. Mientras que otra ventana del sistema aparecía ante el caballero rana, la cual le mencionaba a este que tenía que acabar con los héroes de otro mundo para solidificar su posición como el verdadero héroe. El prota se preguntaba si acaso ese es el panel de misión del caballero rana. Justo detrás del prota, la chica comenzaba a gritarle al prota que finalmente lo había encontrado. La chica ricachona le decía al prota entre gritos que a los insectos todos habían sido acabados, pero entonces ¿por qué el sistema decía que la misión había fallado? Quedándose congelado por lo que estaba sucediendo, el prota comenzaba a pensar que tenía un mal presentimiento de todo eso. El prota le gritaba a sus compañeros que tenían que tener cuidado ya que ese monstruo los atacaría a la menor provocación, mostrándonos cómo ahora el caballero rana se había lanzado hacia la chica ricachona. Desconcertada y observando al caballero justo delante de ella, la chica se preguntaba por qué iba directamente hacia ella. Antes de que el caballero rana pudiese acabar con la chica, esta terminó utilizando su habilidad de sirena, maldición del sirviente, colocando al chico justo delante de ella para que fuera acabado por un solo ataque del caballero rana. Luego de haber acabado con ese chico, el caballero rana se colocaba justo delante de la chica a la cual el prota había prometido cuidar, y esta se encontraba a punto de atacarla. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, observamos cómo las llamas del prota habían comenzado a quemar la parte trasera de la armadura del caballero rana, el cual terminaba observando de reojo al prota y se encontraba viéndolo fijamente. Considerando que la habilidad que había utilizado el prota era bastante peligrosa, el caballero terminó soltando su capa y comenzó a cortarle múltiples pedazos para alejar las llamas de él. Ahora sí, el caballero se encontraba muy furioso y observando al prota le mencionaba al chico que todos ellos eran carne muerta. El pincel le preguntaba al prota por qué había provocado al caballero, mientras que el prota observándolo le mencionaba que no sabía qué demonios estaba haciendo pero tenía que ir hacia él. El prota comenzó a correr a gran velocidad lejos de la habitación, mientras que el caballero rana comenzaba a moverse también a una gran velocidad detrás del chico. Y cuando el caballero rana estuvo a punto de proporcionarle una estocada al prota, el chico no se dio cuenta de lo rápido que había actuado el pincel, ya que ésta con su boca terminó deteniendo la punta de la espada. Aún así, el impulso que traía el caballero rana fue lo suficientemente fuerte para mandar a volar al prota unos cuantos metros hacia atrás. El pincel se encontraba mencionándole al prota que no podía sentir sus dientes luego de eso. El prota le mencionaba al pincel que no había sufrido ningún tipo de daño luego de eso. Y mientras el caballero rana se alzaba por el aire para atacar al prota, en ese momento nos damos cuenta que se encontraban en el exterior del castillo y el prota había convertido el pincel en un escudo para repeler aquel ataque. Observando al caballero rana, el prota se encontraba pensando que sus ataques eran rápidos y pesados y ya estaba utilizando toda su fuerza para bloquear. Pero en ese momento el caballero rana terminó utilizando su fuerza para desviar el escudo del prota y dejarlo al descubierto, mientras que el chico comenzaba a pensar que ahora mismo estaba completamente acabado. La rana inmediatamente golpeó el abdomen del prota con una fuerte patada, la cual mandó a volar al chico hacia atrás, causando que éste se impactara con un muro cercano que se encontraba en el área. Pero en eso el caballero rana se dio cuenta de algo. Observando al prota se daba cuenta de que al parecer algo lo estaba ayudando, ya que se encontraba siendo sanado, recuperado y se le estaba restableciendo el maná. El caballero rana se detuvo inmediatamente y se alejó un poco de la situación para observar lo que estaba sucediendo con más detalle. La chica de antes, la cual había salvado al prota, terminaba acercándose a este y le preguntaba al chico si acaso se encontraba bien. Le preguntaba incluso si acaso no se encontraba desvivido. La chica ricachona se acercaba al prota y le mencionaba a este que si acaso no había dicho que si aceptaban la misión terminarían completándola fácilmente, pero entonces ¿por qué ahora había una rana más y la cual era bastante poderosa?
Y además, ¿por qué a la gente del exterior le tomaba tanto tiempo rescatarla? La chica soporte, acercándose al prota, le decía que no podían enfrentarlo directamente, ya que había acabado con esos gemelos con facilidad, por lo cual necesitaban pensar en otra cosa. Y además, el prota tenía que sentirse afortunado de salir vivo luego de enfrentarse a esa criatura de frente. El pincel que se encontraba en el brazo del prota se encontraba mencionando que ella es bastante resistente. El prota le mencionaba a la chica que no creía que ese fuese el contenido original de la mazmorra y debe de tratarse de una falla, por lo cual tenía que escuchar atentamente. Si hay una otra forma de limpiar la mazmorra, la misión de la rana como un monstruo que es, su objetivo es apoderarse del reino. Y para alzarse como el salvador necesita acabar con los guerreros de otro mundo, y esa es la realidad ahora mismo. La chica le preguntaba al prota que cómo sabía acerca de eso. El prota, ignorando la pregunta, le mencionaba que tenía que utilizar su profesión y ella con su magia de apoyo y aquella chica de allí utilizando su habilidad de sirena. Si no lo recordaba mal, los magos de apoyo usan objetos para lanzar potenciadores, preguntándole si acaso no era cierto. La chica se preguntó si acaso el prota piensa formar un equipo para derrotar al monstruo. Sacando un objeto, la chica le mencionaba al prota que es cierto, pues los de su tipo utilizan objetos específicos como medio para obtener potenciadores, sacando inmediatamente una bolsa mágica de magia de apoyo. Continuó mencionando que de todas formas opinaba que sería mejor que se escondieran y esperaran hasta que los rescataran, ya que ni siquiera el prota podría hacerle frente. El prota se preguntaba si acaso esconderse hasta que la ayuda venga podría ser posible, ya que si la chica pudiese observar el panel de la rana sabría que eso no es viable para su situación actual. Comenzó a mencionarle a la chica que la velocidad de la rana es increíble, por lo cual no podían escapar de ella, y ahora mismo lo único que tenían que hacer era enfrentarla. El prota comenzó a pensar que las estadísticas de fuerza de esa rana y la de los gemelos eran iguales, pero su velocidad estaba a otro nivel, y los aventureros más fuertes que habían entrado en esa mazmorra eran los de nivel 9 y 8. Y si los gemelos hubiesen cooperado y hubiesen peleado como un equipo podrían haberlo derrotado. Y ahora, aunque no tenían la mano ganadora, aún contaban con la magia de apoyo y los potenciadores, y una chica con la habilidad de sirena la cual puede controlar los efectos y efectos desgastantes. Mientras las chicas se encontraban confundidas, el prota seguía pensando que nunca había visto un aventurero de alto nivel antes, así que no puede saber el nivel de la rana con precisión, pero si trabajaban juntos tendrían una oportunidad. El prota continuó pensando si acaso la única incertidumbre que tenía era si su estrategia de aventureros de nivel 4, 5 y 6 funcionaría en contra de un monstruo que fácilmente puede encargarse de 2 nivel 9. El pincel le dijo al prota que estaban acabados, ya que no son rivales para ese caballero, entonces ¿cómo podría serlo? Estaban condenados totalmente, todo se había acabado. Además, consideraba que todo era su culpa ya que no debió de permitir que el sistema le diera misiones tan disparatadas. El prota le mencionaba al pincel que las cosas pintaban mal y aún así pensaba fingir que no pasaba nada. Observando al prota, el pincel se preguntaba si acaso ese chico pensaba que tenían alguna oportunidad. La estudiante le dijo al prota que lo podía entender, y si creía que pelear era la única forma de sobrevivir, entonces confiaba en su decisión. La niña ricachona le llamaba la atención al prota y le preguntaba que si acaso de verdad pensaba pelear en contra de ese monstruo, era muy poderoso, ¿acaso no estaba siendo un poco realista? Preguntándole al prota y a la otra chica si acaso ambos se encontraban locos. La estudiante le mencionaba a la ricachona que si acaso no había visto lo veloz que era el monstruo, y si llegaban a intentar escapar simplemente serían cazados y acabados inmediatamente. La ricachona al escuchar todo eso no tuvo más alternativa que simplemente aceptar lo que les estaban diciendo. A la chica ricachona, a la cual habían cambiado el dibujo en esta escena, comenzó a pensar que sin importar cómo, mientras pueda sobrevivir estaría bien y dejaría que le compraran algo de tiempo. Por supuesto, si todo llega a irse al caño, entonces lo terminaría utilizando a todos ellos como escudo. Además, la gente del exterior definitivamente vendría a rescatarla mientras ellos puedan resistir un poco. En el exterior se encontraban hablando con el gerente y le mencionaban a este que allí estaba la lista de los que fueron teletransportados en el hospital. El hombre mencionaba que le parecía perfecto. El hombre comenzó a pensar que un portal a una mazmorra había aparecido de repente en el hospital y si no lo manejaba con cuidado entonces podría colapsar. Y eso causaría muchas bajas en el hospital, y si la asociación se entera de eso entonces su posición correría peligro. Continuó pensando que dejando eso de lado, dos personas bastante problemáticas del gremio élfico y del consorcio dorado fueron atrapadas. Aún así, el gremio élfico no era el problema después de todo, ya que la joven heredera del consorcio dorado estaba convaleciente en el hospital y su hermana fue atrapada. Y por supuesto su teléfono no había dejado de sonar desde entonces. El hombre terminaba mencionándole a su asistente que tenía que llamar a la asociación, y mientras levantaba su teléfono se preguntaba por qué le estaban llamando. Inmediatamente escuchó que al otro lado le mencionaba que tenían buenas noticias, pues el subordinado que había enviado para vigilar al hombre muerto acababa de informarle que fue teletransportado a la mazmorra que había aparecido en el hospital. El gerente se preguntó si acaso ese hombre muerto se refería entonces al aventurero llamado Chen, o sea el prota. El hombre al otro lado de la línea continuó mencionándole que era una excelente oportunidad, ni siquiera tendrían que hacer algo para deshacerse de él. El gerente le decía a la otra persona que ese tipo era bastante duro de eliminar, pero ahora que él y la heredera del consorcio dorado se encontraban allí tenía que organizar su rescate, por lo que era una mala suerte y aún no era la hora.
El hombre mencionaba que lo sabía, pero la heredera del consorcio dorado y la cabeza del gremio élfico se encontraban allí. Y por esa misma razón le había dicho que no necesitaban hacer nada, llamándolo idiota. El gerente del gremio le preguntaba a qué se refería. El chico, que al parecer sabía algo que el gerente no sabía, le mencionaba a este que tenía que dejarle dar una sugerencia. Y aunque no se nos menciona qué le dice, el gerente se encontraba sonriendo y le mencionaba que lo podía entender, como se esperaba del heredero del grupo financiero imperial. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Hemos quedado al día con este manga, nos hemos quedado en el capítulo 11, así que nos tocará esperar al menos unas cuantas semanas para traer la continuación del mismo. Si les ha gustado, por favor háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra quimera. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.